¿Cómo están, chicos? En el video anterior estuvimos viendo qué es un logaritmo. Definimos la logaritmación como una operación inversa en la potenciación. Vimos algunas de sus consecuencias, las consecuencias de la definición, y también vimos cómo calcular un logaritmo sencillo descomponiendo y logaritmizando en forma de potencia. Hoy vamos a ver las propiedades de los logaritmos, ¿sí? Hay tres propiedades fundamentales que vamos a ver hoy y que después nos van a servir para poder hacer ecuaciones logarítmicas y para poder resolver problemas también. Muy bien, vamos a ver la deducción de la propiedad, ¿sí? La primera propiedad es la propiedad del logaritmo de un producto. Recordarán ustedes que nosotros vimos logaritmos sencillos. Ahora vamos a ver qué ocurre si yo tengo el logaritmo, pero mi logaritmizando es un producto. Bien, y para eso entonces vamos a definir a b, c y a como números que son mayores a 0 y a, además de ser mayor a 0, es distinta a 1, ¿sí? Entonces tenemos una operación de potencia. Si a la m es igual a b, ¿cómo pasaríamos esta potencia a forma logarítmica? Y quedaría logaritmo en base a de b igual a m. Definimos otra potencia con la misma base. Si a elevado a un exponente n es igual a c, ¿cómo pasaríamos esto a la forma logarítmica? Y quedaría logaritmo en base a de c es igual a m. Muy bien, acá tenemos una igualdad 1 y una igualdad 2. Y vamos a valernos de una de las propiedades de las igualdades. Y esa propiedad es la siguiente. Dice la propiedad que si en una igualdad nosotros multiplicamos miembro a miembro la igualdad, esa igualdad no varía. ¿Eso qué significa? Entonces vamos a multiplicar estas dos igualdades. El primer miembro por el primer miembro y el segundo miembro por el segundo miembro. Fíjense que cuando yo multiplique el primer miembro de la igualdad 1 con el primer miembro de la igualdad 2, tendríamos a la m por a la n. Tendríamos un producto de bases iguales. Y en el producto de bases iguales se sumaban los exponentes. Así que me quedaría esto. A la m por a la n quedaría como a la m más n. Y del otro lado, b por c quedaría así, b por c. Bien, esta es una nueva igualdad. Y ahora vamos a convertir esta igualdad al logaritmo. Para convertir al logaritmo sabemos que la base sería a, el logaritmizando sería b por c, y el logaritmo o resultado sería m más n. Fíjense. Pero también nosotros sabemos que m, acá esta m, yo sé que es igual al logaritmo en base a de b, y esta n yo sé que es igual al logaritmo en base a de c. Así que si yo reemplazo m y n por sus respectivos valores, nos quedaría logaritmo en base a de b más logaritmo en base a de c. Entonces, fíjense lo que hicimos. Tenemos que el logaritmo en base a de b por c es igual al logaritmo en base a de b más el logaritmo en base a de c. Entonces ahí podemos concluir lo siguiente. El logaritmo de un producto, en este caso los factores son b y c, es igual a la suma de los logaritmos de cada uno de los factores. Fíjense que en este caso tengo dos factores. Si yo tuviera tres factores, entonces eso podría yo descomponer en tres sumandos. Y la propiedad queda enunciada de la siguiente manera. El logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos de cada factor. Esta es la propiedad que ustedes tienen que manejar. Esto que yo hice acá arriba es simplemente la deducción, ¿sí? No voy a pedirles que esto apliquen en los ejercicios. Lo que ustedes van a ir aplicando es lo que ya dice la propiedad. Esta es simplemente la demostración para que entiendan de dónde viene esa fórmula, ¿sí? O esa regla. Muy bien, segunda propiedad. La segunda propiedad nos habla del logaritmo de un cociente. Nuevamente decimos que b, c y a son mayores a 0 y que a es distinta a 1. Y otra vez definimos las mismas igualdades que en el caso anterior. Fíjense, dos potencias que convertimos al logaritmo. Pero en este caso lo que vamos a hacer es valernos de otra propiedad de las igualdades que dice que si yo divido en dos igualdades, divido las igualdades miembro a miembro, esa igualdad no varía. Entonces lo que vamos a hacer es dividir esta igualdad 1 con esta igualdad 2, miembro a miembro. ¿Qué significa eso?
el primer miembro de la igualdad 1 dividido el primer miembro de la igualdad 2 y el segundo miembro de la igualdad 1 dividimos entre el segundo miembro de la igualdad 2. Entonces, fíjense que nos quedaría, tendríamos en el primer miembro una división de bases iguales y por la propiedad de las potencias sabemos que en ese caso se restan los exponentes y se mantiene la base. Y del otro lado escribimos B y C como un cociente. Si esta nueva igualdad nosotros volvemos a escribir como un logaritmo, quedaría logaritmo en base A de B sobre C es igual a M menos N. ¿Sí? Pero sabemos que M es el logaritmo en base A de B y sabemos que N es el logaritmo de base A en base A de C. Al reemplazar entonces M y N con sus respectivos valores, nos quedaría logaritmo en base A de B menos logaritmo en base A de C. Por lo tanto, podemos concluir que el logaritmo en base A de un cociente se convierte o se expande como la diferencia de dos logaritmos, específicamente la diferencia entre el logaritmo del numerador o dividendo menos el logaritmo del denominador o divisor. Y eso mismo es lo que dice la propiedad. ¿Sí? Volvemos a leer, entonces el logaritmo de un cociente es igual a la diferencia entre el logaritmo del dividendo, es decir, el numerador, y el logaritmo del divisor, es decir, el denominador. Esta es la propiedad que ustedes van a ir aplicando. Esto que mostré acá arriba es simplemente la deducción de la regla. Tercera y última propiedad. Vamos a ver a qué es igual el logaritmo de una potencia. Entonces, volvemos a definir B, C, A mayores a 0 y A distinto a 1. Tenemos una sola igualdad en este caso. Tenemos que A a la M es igual a B. Si pasamos esto a forma logarítmica, nos quedaría que el logaritmo en base A de B es igual a M. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a aplicar otra de las propiedades de la igualdad que dice que si yo elevo cada miembro de una igualdad a un mismo exponente, la igualdad no varía. Entonces vamos a elevar esta igualdad, es decir, este miembro y este miembro de la igualdad a un exponente n. Entonces nos quedaría así. A la m, que era el primer miembro, elevado a n, y b, que era el segundo miembro, elevado también a n. ¿Sí? Bien, sabemos nosotros que la propiedad de una potencia dice que los exponentes se multiplican y que la base se mantiene. Si esta expresión, esta igualdad, nosotros expresamos en forma logarítmica, nos quedaría que el logaritmo en base a de b a la n es igual a n por m. Pero sabemos que m, en su forma de logaritmo simple, es igual al logaritmo en base a de b. Así que al reemplazar el valor de m, nos quedaría que el logaritmo en base a de b a la n, que es una potencia, es igual a n por el logaritmo en base a de b. Conclusión. Podemos decir entonces que el logaritmo de una potencia, en este caso mi potencia es b a la n. ¿Sí? Fíjense que en este caso no podemos descomponer el logaritmizando en una potencia de base a. Por eso no podemos aplicar la propiedad que habíamos visto en el video, en los primeros videos. Entonces, ¿qué hago en este caso? Convierto a un producto. El logaritmo de una potencia se expande o se descompone en un producto entre el exponente de esa potencia y el logaritmo de la base. Y ahí está lo que dice la propiedad. Vamos a ver unos ejemplos sencillos. Bueno, en resumen, tenemos tres propiedades. El logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos de cada factor. El logaritmo de un cociente es igual a la diferencia del logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Y el logaritmo de una potencia es igual a un producto entre el exponente de la potencia y el logaritmo de la base. Entonces,